Bueno, segundo bloque con el tema de la legalización del aborto y le dije a Ruth en la pausa, te callás, le contestás al aire. No, siempre queda lo más rico en el claro, corte. tenemos que grabar los cortes, es así porque la gente se distiende y es lógico. ¿Cómo les dejo material a ustedes después en los cortes? No, lo que yo les quería comentar al público, porque algo comentamos acá fuera de cámara, lo que comentó también Erika, es la cantidad primero de mujeres que lamentablemente fallecieron en 2016 y 2017. Estas estadísticas que voy a decir están sacadas del Ministerio de Salud de Presidencia de la Nación y son 286 en el año 2016 y por muerte en embarazo y tema por aborto 246 en 2017. O sea, bajó la tasa, pero sigue habiendo muertes y son muchas las muertes. Hay una tasa muchísimo mayor que tiene que ver con infecciones, con tumores, también con tuberculosis, cosas que no creíamos que podría estar pasando en esta época de llegado en 2019 este tipo de muertes, pero ocurren. Y creo que parte de lo que le quería contestar a Erika es, las mujeres hemos llegado a este momento con los derechos que hemos adquirido realmente en un momento histórico ideal. Somos hechas a través de la semejanza de lo que hemos adquirido en la escuela. La escuela adquirió la educación sexual integral, transversal a todos los espacios curriculares y es maravilloso como una ley de educación. Y creo que ahí está la riqueza de que los docentes podamos enseñar absolutamente todas las aristas, porque yo puedo enseñar y cada uno va a elegir después. En el curso, en un colegio, en una universidad se enseña absolutamente, creo que todas las miradas, y si no fuera así se debería hacer. Pero estás hablando de escuela y no todas las mujeres tienen la posibilidad de ir a la escuela y tenés un mientras tanto. Pero en el mientras tanto, el Ministerio de Salud también tiene una sección de educación y prevención en lo que respecta a salud pública. Entonces creo que todas las instituciones, a medida que estuvieran bien concatenadas unas con otras y articuladas, harían que esta tasa todavía siga bajando muchísimo. Además, no debería existir ninguna mujer bueno, fallecida. Eso te iba a decir. Si vos me das a elegir, yo quiero ninguna. No quiero ninguna, yo tampoco. Una y mucho. Y lamentablemente también nos ocurre mucho embarazo adolescente no deseado, que tampoco queremos, porque el adolescente está viviendo otro momento de la vida. ¿Qué haces con eso, Erika? Perdón, Ruth, ¿qué haces con Yo creo que mucho corresponde a la educación sexual, prácticamente desde la primaria. Se ha perdido quizás un poco la enseñanza, no solamente del cuerpo, sino la etapa reproductiva, cuando comienza las enfermedades de transmisión sexual. Está bien, pero vos me estás hablando de la prevención y yo te estoy hablando de cuando ya no llegaste con la prevención. A ver, yo creo que una mujer que está gestando, porque cuando vos estás, vamos a hablar en términos biológicos, aunque Erika en este momento no está de acuerdo conmigo, pero vos no te estás enterando que estás embarazada prácticamente hasta el mes y medio que te falta la menstruación. Prácticamente ahí está el tema. Ya hay un ser humano dentro tuyo. No estamos hablando de un perro, de un gato, no estamos hablando de otro organismo. Estamos hablando de un ser vivo que es un humano, con todo el material genético para desarrollar un humano. A esa chica, yo le puedo decir, como le he dicho a muchos también, hay 15 proyectos en el Senado y en diputados para que esa criatura, que estamos hablando de una adolescente que no quiere ser mamá quizás en ese momento histórico de su vida, pueda darlo en adopción, pero no ir a un aborto, donde un aborto es una práctica que lamentablemente se ingresa sin saber, porque el útero es como una pera invertida, biológicamente hablando, para que nos entendamos todos, donde vos entras a ciega, rompés, sacás, aspirás todo el material que hay adentro y no estás viendo si puede haber una perforación porque no hay una cámara. Entonces es más violento un aborto y ni siquiera estoy hablando, como en Inglaterra ya ocurrió en el 95-97, estudios psicológicos y psiquiátricos de los traumas post-aborto. Ese tema prácticamente no lo estoy mencionando, aunque existe, y sin embargo estoy hablando solamente del lado biológico. A la mujer realmente se la mutila por llevar un embarazo que se corta, que se termina, porque no es que se interrumpe, se corta y se termina. Una interrupción es, perdón, tengo que ir al baño porque tengo una necesidad fisiológica,
pido un corte, voy y retomamos la entrevista. En un embarazo no se interrumpe, se corta una gestación y eso es más peligroso, y cierro la idea, es más peligroso en el sentido de que va a haber también, lamentablemente, denuncias y va a haber juicios a médicos que hicieron malas praxis. Pero malas praxis, ¿desde qué punto de vista? Y estoy hablando de una mujer sana. Imagínate si hablamos de problemas de presión arterial, problemas de preeclampsia, otro tipo de problemas de salud que son mucho más complejos y que creo que ahí nos tenemos que prevenir de otra manera. Y eso creo que es la verdadera maternidad elegida cuando vos la querés elegir, pero con información. El que poco conoce, poco se libera de la ignorancia de las malas decisiones. Erika. Sí, quería como mejorar algunas ideas. En principio, hoy el sistema de salud en todo el país y en el mundo ofrece una práctica medicamentosa que no tiene que ser manipulable el cuerpo de las mujeres. Y esto me parece que es un antes y un después en la vida médica y en el mundo de la salud reproductiva y no reproductiva de las mujeres, porque es justamente el territorio que no se quiere entregar, es el territorio que las mujeres recuperamos para poder hacer una interrupción voluntaria del embarazo, una decisión sobre cómo interrumpir con un tratamiento medicamentoso. Entonces, esto por ahí corre uno de los primeros mitos, que es que la práctica es quirúrgica y que además se le hace este adicional de lo riesgoso, cuando en realidad la mujer, así como administra la medicación de su familia, también puede administrar el misoprostol, claramente, porque puede administrar, sabe contar. Una mujer que tiene capacidad de contar puede contar cuántas pastillas va a tomar y en qué momento se las va a administrar con una buena indicación, con lo cual hay un distanciamiento de la cercanía médica porque puede administrar su medicamento en la casa. Y corre el mito también de lo económico, ¿no? Que una internación, un quirófano, una práctica es un insumo económico muy importante para la salud pública. Este es uno de los mitos que me parece que es importante. El otro mito es que todas las mujeres que mueren son muertes evitables. Y son muertes evitables cuando un país aplica sus políticas públicas conforme a los compromisos que asume cuando firma los convenios internacionales y hace una política pública conforme a los derechos y al paradigma de la protección integral, que es el único paradigma en el cual la Argentina se debe imbrincar. No tenemos alternativas de modo de pensamiento sobre las personas. Pensamos y actuamos, y todas las instituciones así lo deberían hacer, en pensar y considerar a las personas como sujetos y sujetas de derecho. Infancia, adolescencia y vida adulta. O sea, hoy, después de la reforma del Código, entendemos en la madurez progresiva de la infancia y de la adolescencia, con lo cual, si tenemos esta idea de que las personas en la escuela, los niños, las niñas en la escuela, primero aprenden a escribir, hacen una gráfica, después algo más, después van desarrollando una capacidad de incorporar conocimiento, y eso significa que le reconocemos esta capacidad, también sucede en su madurez progresiva. Le atribuimos esta condición y esta habilidad y esta capacidad de poder ir incorporando y madurar progresivamente. En esa línea es en la misma línea en la que pensamos en la autonomía de la adolescencia escolarizada y de la juventud. O sea, no podemos pensar en una infancia o en una adolescencia o en una juventud como baldecitos a los cuales hay que meterles cosas para que algún día, quizás tal vez, y si no, no sé, van a construir un pensamiento con respecto a su sexualidad. Las personas somos sexuadas desde el momento que llegamos a esta existencia y terminamos nuestra sexualidad cuando nos vamos de esta existencia. Y las personas adquieren condición de persona cuando se produce el alumbramiento. Mientras somos embrión, no tenemos condición de persona. Ahí está. Este es el punto. Y el tema de la legalizar el aborto no es un tema que trasciende el inicio de la vida. Es un tema filosófico, un tema de otro orden, que no compete o que no puede correr en el mismo nivel y en la misma discusión de establecer una norma jurídica que permita
preservar la vida de las mujeres en causas evitables, ¿no? Tienen 30 segundos. Yo pensé que íbamos a poder hablar, se voló el tiempo. 30 segundos de cierre cada una. Bien, sigo diciendo por qué no, por una cuestión, y estoy totalmente en contra de, no la parte sexuada que mencionó Erika, porque realmente es así, sino la parte de cuando una persona se considera persona desde el alumbramiento, porque estaríamos corriendo de eje los embriones in vitro, por ejemplo, de parejas o mamás que eligieron ser mamás y pudieron acceder a esa técnica, y ahí estamos hablando de una persona, aunque esté congelada, está en nitrógeno líquido. Entonces, sigo pensando y sigo sosteniendo, la vida humana arranca cuando el núcleo de un espermatozoide se une con el núcleo de un óvulo. Quizás me decís, Ruth, es muy biológico, pero estamos discutiendo directamente ciencia. Ciencia que está totalmente aprobadísima y estadísticamente hablando y no filosóficamente hablando. Cortito, se me termina. Yo quería aclarar que los derechos de las personas y los derechos de las mujeres no se plebiscitan. Los derechos se conquistan y un Estado tiene la obligación de restituirlos y de otorgarle los derechos a las personas por su sola condición de persona. Entonces no necesitamos plebiscitar absolutamente nada. Los derechos ya los tenemos y tenemos que transitar para adquirirlos. Y necesitamos una ley que legalice todas las prácticas precisamente para garantizar la vida de las mujeres y de las personas con capacidad de gestar. A las dos, gracias, han sido muy respetuosas entre sí y nos han permitido charlar, dialogar el tema y visibilizarlo. Gracias, de verdad. No, gracias a vos. Gracias, Erika, porque Erika tiene que volver a Santa Rosa ahora. Gracias por haber compartido estos minutos. Muchas gracias. Ustedes quédense ahí, ya volvemos con los periodistas para analizar este hecatombe que es nuestro país por estos días.